Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha relación con lo que fue el Milagro Mexicano. Sabemos que el Milagro Mexicano fue una época esplendorosa económicamente en nuestro país, que se dio de entre 1940 y 1970. Sin embargo, también en esos periodos de año existieron desigualdades sociales y movimientos sociales, que es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Primeramente, tenemos de un lado esta parte de la desigualdad social que se empezó a dar a causa de dos factores importantes, que es lo que vamos a analizar. Lo que yo hice en estas diapositivas o en este tema fue separar de un lado lo que es la desigualdad social y del otro lado rescatar lo que son los movimientos sociales. Características importantes para poder identificar qué pasó entre los años de 1940 y 1970. Así que primeramente les voy a explicar lo que fue la desigualdad o qué cosas nos llevaron a la desigualdad social y posteriormente les voy a explicar lo que fueron los movimientos sociales, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Primeramente, para poder hablar de desigualdad, tenemos que analizar qué antecedente o qué cosa nos llevó a que existiera una desigualdad social. Sabemos que ya durante muchos años ha existido esta desigualdad social en nuestro país. Sin embargo, hablando específicamente entre 1940 y 1970, pasó algo muy importante que va a detonar esa desigualdad social. Y esa característica o ese puntito que nos va a llevar al tema central es precisamente la explosión demográfica. Ustedes dirán, ¿y qué es explosión demográfica? Bueno, para empezar, pues nos habla de un conteo poblacional, nos habla del aumento de la población, de saber la cantidad de habitantes que existe en un lugar. Si ustedes se dan cuenta, en la parte del centro les coloqué la imagen de una lata de sardinas, ¿no? Bueno, pues es una manera coloquial de decir que tenemos mucha población o que estamos muchas personas en un lugar, ¿no? Que por ejemplo decimos el auto sardina, ¿no? O un salón sardina. ¿Por qué? Porque somos muchos y estamos en un lugar pequeño, ¿no? Bueno, pues eso se refiere a la explosión demográfica, ¿no? Hay mucha población. ¿Qué quiere decir? Que los demógrafos usan los censos poblacionales cada 10 años para saber cuánta población hay. Sabemos que un censo es una especie de fotografía que se le toma a las personas que habitan en un lugar, ¿no? ¿Y qué se les pregunta a esas personas? Bueno, pues se les pregunta su edad, su sexo, su estado civil, a qué se dedican, y se hace un registro de todas esas respuestas. Se ven cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuántos adultos mayores hay, cuántas niñas, cuántos niños, cuántos estudian, cuántos no estudian, cuántos trabajan, cuántos no trabajan. Todo eso es precisamente para conocer los cambios que hay en la población. Esa es la razón por la que se hacen los censos, o esa es la razón por la que conocemos sobre estos datos. Ahora, muy específicamente en el tema de hoy, entre 1930 y 1970 vamos a tener un aumento de esa población, es decir, solo son 40 años entre esas dos fechas. Y vamos a ver que la población va a aumentar, o se va a triplicar la población. Va a ser de 17 millones, que era en un inicio, va a pasar a 50 millones de habitantes. Y eso va a generar conflictos, eso es lo que nos va a llevar precisamente a una desigualdad. ¿Por qué razón? Porque va a empezar a crecer la población. Y al crecer la población, ¿qué va a pasar? Bueno, que ya no va a haber suficiente alimento, suficiente manera de sobrevivir, porque la población está aumentando, y eso va a generar que las personas empiecen a salir de sus lugares de origen para trasladarse ¿a dónde? A las zonas urbanas, es decir, a las ciudades. Es decir, vamos a hacer un traslado del campo a la ciudad, y eso quiere decir que entre 1940 y 1970 van a existir estos cambios por mejorar las condiciones de vida. Se van a trasladar para trabajar precisamente en estas industrias y puedan mejorar sus condiciones de vida. Pero ¿qué va a suceder?
el gobierno se va a dar cuenta que toda esta población del campus se está trasladando a las zonas urbanas y entonces va a tener que buscar la manera de construir escuelas, edificar viviendas y producir alimentos suficientes para toda esa población que ya se está trasladando del campo a la ciudad. Pero ¿qué va a suceder? Pues que no es suficiente. Ese crecimiento que está habiendo en la población no más bien rebasa la capacidad del gobierno. Y al rebasar esa capacidad, ¿qué vamos a obtener? Pues que no haya las suficientes condiciones de vida para poder satisfacer las necesidades de toda esta población que se está trasladando del campo a la ciudad. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de este crecimiento, de esta explosión demográfica? Que empiecen a surgir cinturones de pobreza o de miseria alrededor de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que si antes la esperanza de vida era de 36 años, pues ahora las personas van a empezar a morir a la edad de 75 años, es decir, avanza esa esperanza de vida que antes tenían, ¿no? Y además de que también va a empezarse a mejorar pues las condiciones de sobrevivencia. Al existir pobreza se tienen que buscar las condiciones necesarias para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y eso nos va a llevar a otra consecuencia. Ya tenemos la primera, esta desigualdad social que se está dando dentro de nuestro país gracias a un aumento de la población. Esa es la primera característica. Ahora bien, ¿cuál sería la segunda? La segunda sería que si tenemos un aumento de población, nos va a dar como resultado contaminación ambiental. Es decir, ya no solamente tenemos pobreza, sino ahora también hay una fuerte contaminación ambiental en las ciudades, precisamente porque les acabo de mencionar que en esos periodos, en el Milagro Mexicano, se empezó a generar mucha industria. Y eso quiere decir que el uso excesivo del automóvil va a ser una de las consecuencias que nos lleva a la contaminación ambiental, que además empiecen a existir enormes tiraderos para almacenar toda la basura que se daba en estos lugares, y que además no hay una política de reciclaje o de relleno sanitario, es decir, de esos lugares donde nosotros podemos tirar la basura, que son adecuados, ¿no? O sea, que no es en cualquier lugar, sino que debe haber un lugar en específico donde existan estos rellenos sanitarios, donde se deposite la basura para que no contamine precisamente, y que haya una política de reciclar. Bueno, pues en aquellos años no lo había y esas características van a generar pues que la contaminación ambiental empiece a crecer. Imagínense, estamos hablando de 1930, 1940, ahorita 2020 y seguimos teniendo una contaminación ambiental muy fuerte. Por eso es preciso tomar medidas en cuanto a esto. ¿Qué otra cosa va a suceder? Bueno, pues que esas áreas boscosas y selváticas que hay, o más bien que había todavía en aquellos años, bueno, proliferaban más en aquellos años, pues van a empezar a ser taladas. Van a ser taladas y eso va a producir pues todos estos cambios climáticos dentro de nuestra región o dentro de nuestro país. Además de que van a empezar a surgir los famosos pesticidas que van a afectar notablemente la agricultura y la ganadería de nuestro país. Sabemos que estos dos también son importantes para la producción de México. Sin embargo, estas tierras van a empezar a ser utilizadas con pesticidas y eso va a generar pues que se contaminen las tierras y generen también contaminación ambiental, ¿vale? Además de que también pues todos los ríos cercanos, sobre todo a las ciudades, a la zona urbana, van a convertirse en drenajes, ¿no? Para la liberación de aguas sucias o aguas contaminadas, ¿no? Y toda esta afectación, todo esto que acabamos de ver de la explosión demográfica y de la contaminación ambiental, va a empezar a buscar o va a empezar a generar problemáticas. ¿Por qué razón? Sobre todo en la población, ¿qué está buscando? Está buscando mejores condiciones de vida, está buscando que también se les den mejores salarios, está buscando que todo esto que les acabo de explicar tenga un resultado, un impacto positivo para cada uno de ellos. Y esa es la razón por la que empieza a surgir los movimientos sociales. Es decir, esto nos va a llevar al surgimiento de los movimientos sociales.
Estas dos características de la explosión demográfica y la contaminación ambiental generaron desigualdad en nuestra sociedad, y al generar desigualdad va a provocar que surjan los movimientos sociales, que es lo que les voy a explicar en la siguiente presentación. ¿Vale? Entonces lo voy a dejar hasta aquí, lo voy a cortar el video hasta aquí para que ustedes tengan estas dos partes y las puedan analizar detalladamente. ¿Vale? Entonces hasta aquí lo dejamos y vamos a analizar el siguiente video con lo que corresponde a movimientos sociales. ¿Vale? Entonces corto aquí y continuamos.